GBA Consultoría y Capacitación SC presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión, la tendencia fiscalizadora del contribuyente, con la participación especial del contador público y maestro en impuestos, Carlos Orozco Felgueres Loya, quien es contador público y maestro en impuestos del Instituto de Especialización para Ejecutivos y Universidad Panamericana, IPADE AD1, AD2, Perfeccionando Consejeros. Es presidente de Grupo Orozco Felgueres Asesores Fiscales, de Fundación Carlos Orozco Felgueres AC y del Instituto ORFE Capacitación e Investigación Tributaria SC. Es miembro de International Fiscal Association, es socio de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales México. Es miembro USEM, Unión Social de Empresarios de México. Es articulista para las revistas Puntos Finos, Defensa Fiscal y Práctica Fiscal. En la conducción, el licenciado en Contaduría Fidel Reyes Luera. Los dejamos con nuestro invitado, el contador público y maestro en impuestos, Carlos Orozco Felgueres Loya. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de los mejores fiscalistas de México. En esta ocasión nos acompaña el reconocido fiscalista Carlos Orozco Felgueres. Carlitos, muchas gracias por aceptar la invitación y darme el honor de entrevistarte. A ti, hombre, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Carlos. Encantado. Muy bien. Nos vas a hablar de la tendencia fiscalizadora del contribuyente. Algo que hay que tener mucho cuidado. Aparte de preocupados, yo creo que hay que estar ocupados en el tema. ¿Qué te parece si nos empiezas a hablar como especie de introducción del efecto en el patrimonio de los contribuyentes con las nuevas disposiciones fiscales del 2014? Y de ahí partimos para desglosar los demás puntos. Mira, yo creo que, sin olvidar, parte de una premisa internacional. México forma parte de la OCDE. Correcto. Y la OCDE hace muchísimas recomendaciones. Una de las recomendaciones que le dan a México y que le exigen cumplir es evitar lo que los contadores o lo que en el argot se llama como el BEPS, es decir, la parte de la erosión de la utilidad fiscal y el desplazamiento de las utilidades. Okay. A través de buscar regímenes fiscales preferentes. Entonces, sin duda hay una postura por parte de la autoridad fiscal mexicana de una recomendación internacional para que los países miembros de la OCDE no utilicen regímenes fiscales preferentes con el único propósito de erosionar la base fiscal, de no pagar en los países y de desplazar utilidades a países con baja jurisdicción fiscal, vamos a llamarlo así. Entonces yo creo que parte de esa exigencia. Luego, sin duda, a través de todos estos años, tú eres el experto, ha habido pues, el cambio a toda la parte del cumplimiento electrónico. Es decir, hoy estamos en una plataforma electrónica en donde el uso de la información por parte del SAT hace que la propia autoridad, pues a través de comportamientos inconsistentes o comportamientos atípicos, ¿sí? Pues hace que pueda programar auditorías de una manera mucho más sencilla. Correcto. Luego también tenemos nuevas obligaciones y procedimientos. A partir de este 30 de junio de este año, inicia el buzón tributario, que se va a hacer pues una herramienta de comunicación por parte del contribuyente y por parte del SAT. Ese buzón tributario va a notificar por ahí y va a ser obligatorio para las personas morales. Las personas físicas entrarán hasta el 1 de enero del próximo año, pero el buzón tributario, podríamos decir, y ahorita explicamos de qué se trata el buzón tributario, correcto, podríamos decir que eso es una nueva obligación. Es un nuevo procedimiento que vamos a empezar a vivir a partir del 30 de junio todas las personas morales. También a partir del 1 de julio iniciamos con una obligación por parte del contribuyente, no así una facultad por parte de la autoridad,
que es el envío de la contabilidad por medios electrónicos. Ya a partir de este año empezaremos desde julio a enviar la contabilidad por medios electrónicos y pues eso va a facilitar a la autoridad tener información prácticamente al día, porque el nuevo reglamento del Código Fiscal de la Federación, que hace todo el concepto de integración de contabilidad, pues propiamente le exige al contribuyente registrar cualquier operación dentro de los 5 días posteriores a que se dé el evento o el acto o la operación. Va a estar tremendo. El año pasado eran, como recordarás, nos daban 2 meses. A partir de este año, pues prácticamente la autoridad te puede pedir tu contabilidad propiamente al día, o te la va a pedir a lo mejor un día 10 y te va a decir, pues dámela al día 5 o al día 4, ¿sí?, de ese mes. O sea, vamos ahora sí a ponernos a trabajar en serio los contadores. Yo no sé, yo te diría que qué pasará con los despachos, por ejemplo, Claro. que le tienen que pedir a sus clientes, ¿sí? Nosotros en el gremio estamos muy preocupados, tú lo sabes, porque pues prácticamente para que la contabilidad yo la tenga registrada, como me lo pide el nuevo reglamento del código, dentro de los 5 días posteriores, pues ¿cuándo me la tiene que dar mi cliente? Pues Diario. propiamente es imposible. Sí, Entonces sí. casi el servicio de contabilidad se va a volver una contabilidad en línea, que Correcto. es diferente a enviarla por medios electrónicos. Y ese servicio, yo no sé qué va a pasar con las firmas de contadores que hacen contabilidades de los clientes, cuándo se la tiene que mandar al cliente para que ellos la tengan dentro de los 5 días, prácticamente es imposible. Sí, totalmente. Entonces, ¿qué está pasando? El mensaje de la propia disposición me está diciendo que los despachos de contabilidad o los despachos que hacen ese trabajo de una manera de outsourcing, ¿sí? Sí. Hay que llamarlo así. Sí. Es un outsourcing. O las empresas que utilizan las firmas de contadores para llevar a cabo su obligación contable, ¿no cumplirían? Es el tema. ¿Es imposible cumplir con 5 días? Porque pues propiamente la autoridad o la disposición me la puede pedir y nosotros como despacho de contadores que hacen registros contables o que hacen la contabilidad, pues propiamente estaríamos imposibilitados para cumplir. Entonces, ¿ese servicio qué? ¿Ese servicio está completamente obsoleto? Esa es la pregunta. Claro, claro. Y entonces vamos a esperar que la autoridad empiece a entender al contribuyente, a ver que empiece a sancionar, o empiece a requerir, o empiece a hacer ¿qué? Excepciones de manera discrecional. Entonces el reglamento me da 5 días. ¿Qué va a decir la autoridad? Está bien, te doy 5 días más. Y eso de una forma arreglada no es posible. Tiene que ser de una forma discrecional. Entonces, el concepto de contabilidad, si bien es cierto, se amplía, ¿sí? Nos da prácticamente 9 requerimientos muy específicos, ¿sí? Y obviamente, pues va a ser el nuevo concepto de contabilidad que estamos empezando a vivir a partir del 3 de abril de este año, Es correcto. que se publicó el reglamento. Y ese concepto de contabilidad nos va a obligar a los contribuyentes a enviarlo, que no sabemos cómo se va a enviar, me parece que están diseñando los formatos, pues prácticamente cualquier concepto que integre la contabilidad en los medios o formatos que la autoridad me diga, dentro de los 5 días posteriores a que se realizó la operación. Es correcto. ¿Crees, Carlos, que mediante reglas de carácter general dé un poco más de plazo, una ampliación, algo de facilidad para cumplir con esto? Porque lo veo difícil. Como te comentaba, prácticamente están eliminando la posibilidad de que un contribuyente contrate un contador para hacer la contabilidad. Si no lo hace ahí, él de manera directa, y lo hace a tiempo, y lo hace completa, y lo hace bien hecha, y la hace la primera, pues esa va a ser información que va a utilizar la autoridad cuando reciba para empezar a hacer una revisión electrónica. En sus efectos fiscalizadores, seguramente. Entonces, me parece, este es un tema interesante, y sí, yo creo que tiene vicios de constitucionalidad, ya que la autoridad, sin haber iniciado
sus facultades de revisión o de comprobación, el contribuyente va a tener la obligación de enviar, ¿sí? De enviar la contabilidad que tiene que estar integrando y registrando permanentemente. Muy difícil ese cambio, porque antes, dentro de los 2 meses, podíamos hacer muchas cosas. Y con toda calma. yo creo que es el inicio en este país de, en los próximos, si no meses, o en los próximos años, si la autoridad se está preparando, o la norma o la ley está preparada para que exista ya y entremos a un sistema, como lo tiene el régimen de incorporación fiscal, a través de un sistema de registro fiscal para todos los contribuyentes. Correcto. Y ahí sí evolucionaríamos a un tema de contabilidad en línea. Sin duda, sin duda. Para que inclusive el propio sistema te genere las preliquidaciones por parte de la autoridad. Y dejar al contribuyente, pues que prácticamente aclare Nada más. aclare las diferencias que la autoridad ya va a detectar Sí, sí, con sí. la información que van a mandar a través de detectar prácticamente inconsistencias. En otras palabras, Carlos, entonces las revisiones electrónicas van a cobrar mucho auge, en detrimento de los otros tipos de revisiones que van a quedar como que rezagados. ¿Cómo ves? Pues prácticamente el contribuyente que no entienda hoy por hoy que la plataforma electrónica le quita al fisco el invertir en toda una infraestructura Sí, fiscalizadora de visitas. Prácticamente la visita domiciliaria queda obsoleta. sí, así es. La autoridad le tiene que meter propiamente dinero, le tiene que meter recursos o le tiene que meter una revisión que hoy por hoy está topada a 12 meses, pues propiamente con la revisión electrónica se estiman que las revisiones electrónicas queden propiamente listas, o las liquidaciones del crédito o la autocorrección por parte del cliente en 3 meses. 3 meses. Entonces, Es el tiempo estimado. esa va a ser la evolución. Obviamente la parte política hizo que la reforma primero se autorizara, primero que se pasara por Congreso. Pero la autoridad fiscal pues está tratando de hacer crecer el aparato fiscalizador, y yo no le veo problema porque el crecimiento propiamente se da en la capacidad que tiene el sistema, ¿sí?, de detectar comportamientos atípicos y hacer que el contribuyente te empiece a enviar información que sean propiamente la que sirva para detectar o para determinar un crédito fiscal. Ese es por un lado en la parte de revisiones electrónicas. Y bueno, también no lo habíamos vivido, pero también se da la posibilidad de evitar un conflicto con parte de la autoridad y nace la posibilidad de hacer acuerdos conclusivos. Correcto. Carlos, en cuanto a la revisión electrónica, ¿está contemplada en código un plazo para que la concluya? No, prácticamente no hay plazo para que la autoridad revise la información. Ok. El único plazo que hay es que, por ejemplo, yo tengo, una vez que la autoridad me notifique y me haga una preliquidación, se tienen 15 días para desvirtuar las observaciones y aportar las pruebas por parte del contribuyente. Y el segundo plazo que tiene la autoridad, ya dentro de la revisión electrónica, una vez que se notifica, son 10 días para que la autoridad haga compulsas o solicite información contra terceros. Y ahí el contribuyente tiene otros 10 días. Para aclarar. Para aclarar. Entonces, propiamente son 15 más 20, son 35. La autoridad, pues, no tiene, no hay plazo para que revise la información. El plazo que existe es para que el contribuyente la entregue. Proporcione, claro. Ese es el claro. plazo que existe. Entonces, no hay plazo para que lo... Entonces, la única limitante que tiene la autoridad propiamente es la caducidad. Correcto, correcto. Que es, obviamente, pues, el paso del tiempo para que la autoridad ejerza sus facultades de comprobación. Y eso es lo único que existe, y pues obviamente la autoridad puede invitar a través del artículo 42A o puede empezar a planear actos de fiscalización con la información que nosotros vamos a empezar a mandar A subir. por la parte de la contabilidad. Entonces, esa parte de esa solicitud a través de planear actos de fiscalización, pues va a ser la que va
de ahí se va a generar pues ya la notificación para que se haga la revisión electrónica. Ok. Es decir, ni cuenta nos vamos a dar que la autoridad nos está revisando electrónicamente hasta que nos llegue la preliquidación. Es correcto. Yo creo que el contribuyente no tiene que darse cuenta. Pero porque pues hoy por hoy la autoridad tiene los ingresos, por ejemplo, en su poder, a través de los FDI. Sí. O sea, se puede dar cuenta prácticamente los ingresos que cualquier contribuyente obtiene. Correcto, correcto. A través de las facturaciones. Muy bien. Entonces yo creo que al tener los ingresos de los contribuyentes y al presentar las declaraciones de operaciones con terceros, que son las DIOT, prácticamente al tener ingresos, gastos, y al poderme solicitar en la parte del concepto de contabilidad, balanzas de comprobación, conciliaciones bancarias, pues prácticamente sí empezaremos a entrar a una etapa, una relación con el contribuyente y una parte de la autoridad a través de presunciones. Correcto. Propiamente, más que determinaciones. Es una parte de no me debes exacto, pero creo que por aquí está. Ok, ¿Sí? Ok, sí. Muy bien. Oye, en cuanto a las revisiones electrónicas y en cuanto a lo que determine la autoridad, también es posible llegar a un acuerdo conclusivo, nos comentabas. ¿Cómo sería esto, Carlos? El acuerdo conclusivo es un nuevo mecanismo de autocorrección y de solución de conflictos fiscales con el contribuyente. ¿Sí? ¿Qué ventaja tiene el acuerdo conclusivo? Evitar el pleito. Correcto, sí. Sí, y obviamente tener que garantizar el interés fiscal. Yo lo veo así. Otra ventaja que tiene es que puede ser parcial. Es decir, una vez que se tenga, por ejemplo, una última acta parcial o una última acta final, inclusive el oficio de observaciones, ¿sí? O inclusive en una preliquidación que nos va a mandar la autoridad, entonces el contribuyente puede solicitar, ¿sí?, un acuerdo conclusivo ante la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, para que la Procuraduría, obviamente, se reúna con la autoridad y ella, a través de ser un organismo público descentralizado, pueda tratar de negociar con la parte de la autoridad ese acuerdo, que puede ser, no es la totalidad. Oye, estos gastos los llevamos por el acuerdo conclusivo, estos gastos pues los llevamos, pues liquídame, ¿no? Okay. Y yo tendré el derecho de agotar las instancias que yo tenga o los medios de defensa. Es posible, es válido. Es posible, claro. es válido. Habrá que ver si la autoridad acepta un acuerdo parcial y una parte pues tener que agotarla o tener que defenderla. Tengo entendido que la PRODECON ha hecho muy buen papel hasta el momento. ¿Qué opinión tienes al respecto? Yo creo que sí. Yo creo que la PRODECON tiene varias ventajas. Yo creo que decirle al contribuyente que tenemos la posibilidad de agotar muchas cosas con la PRODECON. Por ejemplo, la primera, la PRODECON me puede dar asesoría y una consulta, o sea, de manera gratuita. Puede analizar mi caso. Puede representarme legalmente y puede defenderme. Pero como tú sabes, pues son juicios prácticamente sumarios y están topados prácticamente a 100,000 pesos. Sí. O sea, es para un sector con créditos mínimos. Muy pequeños. Pero si no litiga para ti, sí puede revisar el caso para que un abogado, inclusive que tú contrates, pueda litigar en base a sus recomendaciones. Ok. Yo creo que la mejor manera de quejarnos, ¿sí?, con la autoridad es a través de la PRODECON, porque tiene un área de atención de quejas y de reclamaciones. Y la ventaja que tiene la PRODECON es que puede hacer recomendaciones al SAT y puede hacer propuestas para modificar la normatividad interna del SAT. Tiene esas facultades. También puede analizar, por ejemplo, investigar y analizar problemas, ¿sí?, sistematizados o sistémicos. Puede, por ejemplo, hacer peticiones técnicas, ¿sí?, a petición de opiniones, por ejemplo, o peticiones al SAT. Decir, oye, estás mal con esto, revísalo, ¿no?
Inclusive una parte de la reforma fiscal en donde una medida de apremio por parte de la autoridad ha sido la inmovilización de las cuentas bancarias. Bueno, pues ya se dio la reforma fiscal para este año en donde le dan un orden. Correcto. Y la inmovilización de cuentas bancarias queda en sexto lugar. Así es. Siempre y cuando el contribuyente no se porte mal, ¿no? Luego también puede hacer propuestas de modificar alguna disposición fiscal o puede inclusive sancionar a las autoridades que no rindan informes o no asistan a las reuniones. Está facultada para ello Está también. facultada para ello, o que no atiendan, por ejemplo, las recomendaciones de actos que han sido declarados nulos. Entonces, yo creo que hay que decirle a nuestros radioescuchas o a la gente que nos está escuchando, nos está viendo, que hay que utilizar la Prodecon, hay que acercarse a ella, sacarle ¿verdad? jugo, hay que sacarle provecho. Es que sentimos que no es tan parcial. Bueno, pues sí, quizá pueda, tiene Inclinarse un recursos poquito. públicos, entonces Claro. yo creo. Pero yo creo que hay una excelente procuradora. Entonces la procuradora Diana Bernal viene de ser magistrada, de estar en la función pública, y yo creo que tiene muy buena colaboración, tiene muy buena intención de ponerse en los zapatos del contribuyente. Claro. No obstante que, bueno, sabemos que los recursos que utiliza la Prodecon pues vienen del erario público. Así es, Carlos, así es. Carlos, otra acción fiscalizadora de parte de la autoridad es la restricción del uso del efectivo en ciertas operaciones. ¿Qué nos puedes hablar de eso? Sí, mira, esta no viene en una ley fiscal como tal, viene, bueno, podemos verlo en dos elementos. El uso de efectivo. El uso de efectivo es como un requisito de deducibilidad de casi todos los gastos y la restricción de usar el efectivo en materia de prevención del lavado de dinero. Sí. Así lo podemos ver. Entonces, si quieren, lo dividimos. En la parte fiscal, no es que haya una restricción. Ok. En la parte fiscal tenemos, por ejemplo, dos obligaciones. En la parte fiscal me dice, oye, si un accionista te hace un préstamo, o te hace un aumento de capital, o te hace un aumento para futuros aumentos de capital, y ese aumento de capital o ese préstamo pasa de 600,000 pesos y es en efectivo, me lo informas. O sea, si no me lo informas en materia fiscal, que es una declaración informativa, Sí. entonces se convierte en ingreso. Ok. O sea, este es un tema fiscal de una obligación. De acuerdo. Es una obligación de informar. Y ahí sí tiene que ser en efectivo. Otra obligación que tienen las personas morales de informar es cuando un cliente, por ejemplo, me paga por la enajenación de un bien o la prestación de servicios y me da más de 100,000 pesos en efectivo. Correcto. Entonces, surge la obligación de informarle a la autoridad que yo tuve, obviamente, una operación, ¿sí?, por más de 100,000 pesos en efectivo. Esa es una obligación fiscal. Ok. Pero también en la parte fiscal tenemos un requisito de deducibilidad. Y la regla general me dice, si quieres deducir, pues el gasto mayor a 2,000 pesos tiene que pasar prácticamente por el sector financiero. Entonces, el principal requisito de deducibilidad propiamente, cuando el gasto o la deducción sea mayor a 2,000 pesos, tiene que estar bancarizado. Y ya sabemos de alguna manera cómo lo pagamos. Con cheque para abono en cuenta del contribuyente, cruzado, transferencia electrónica, tarjeta de crédito, débito o monedero electrónico. Hay excepciones. Una de las excepciones es, por ejemplo, la nómina, ¿sí?, que inclusive por la ley me prohíben, cuando el gasto sea mayor a 2,000 pesos, tendrá que estar bancarizado. Pero la resolución miscelánea me dice, págalo en efectivo, pero me cumples todos los requisitos de deducibilidad de la nómina y todos los pagos que le hagas tienen que estar soportados o amparados en un CFDI de la nómina. Y tienes 24 horas para generarlo. Eso viene en resolución miscelánea, porque ya la ley ya quitó la excepción. ¿Sí? De acuerdo, de acuerdo. Y nada más dejó la excepción para pagos a trabajadores no asimilables a salario, menores a 2,000 pesos.
Nada más. Pero la resolución miscelánea lo siguió permitiendo, pero obviamente le puso candados. Y le dijo, pues siempre y cuando me cumplas con todos los requisitos de deducción y yo lo vea en el CFDI. Entonces, de alguna manera, sigue permitido el pago en efectivo, pero sigue, pues, controlado, sigue vigilado, ¿no? Si es que quieres deducir. Una de las, también, pues, prácticamente podemos hacer pagos al sector primario, también hay un tope, ¿sí? Y propiamente, todos los gastos o todas las deducciones que tú quieras, ¿sí?, tener derecho o que sean susceptibles de deducirse, o podemos decir gasto deducible deducido. Correcto. Que es diferente a un gasto prohibido, que es un gasto no deducible. ¿Qué diferencia tiene entre un gasto permitido o un gasto deducible deducido, que se lo paga la persona moral o el contribuyente? Y el gasto no deducible lo paga el socio. Correcto. Es distinto. Sí, totalmente. Y entonces, ese es el uso de efectivo como requisito de deducibilidad. Ese es en la parte fiscal. Ok. Y desde la parte administrativa de la ley. En la parte de la administrativa de lavado de dinero, correcto, me dan 7 operaciones que no están prohibidas, pero que tienen restricción de uso de efectivo. Ok. Y entonces, ahí, ¿cuál es la sanción? Que no deduzcas. No, pues ahí no es una ley fiscal. Pero sí hay sanción si es que tú en esa operación utilizas efectivo, aceptas efectivo o pagas o liquides. Para las dos partes. Para las dos partes. Ahí juega para las dos. Porque si la operación está permitida o pasa por el sector financiero, el obligado es el que enajena el bien, el que realiza la actividad vulnerable, no el que paga. De acuerdo. Ese va a ser identificado, pero no tiene la obligación, ¿sí?, de darse de alta en el portal y de presentar los avisos. Los avisos mensuales. Esas 7 sectores que tienen restricción de uso de efectivo, que me llama la atención que la autoridad, la unidad de inteligencia financiera, a través del portal que está en el SAT, permite algo que la ley no. Por ejemplo, me explico. Me dice la ley antilavado de dinero, que además el nombre está incorrecto, porque parece como si cumpliendo con la ley no se lava el dinero. Así es. Y no, es una ley que previene el lavado de dinero. Correcto. Pero no evita el lavado de dinero. ¿Bueno? Entonces, primer sector que tiene restricción, los inmuebles. Por ejemplo, me dice la ley, si un inmueble vale más de 540,000 pesos, tiene que pasar el total de la operación por el sector financiero. Bien. ¿Sí? Tanto para el que vende para cobrar como para el que paga. O sea, el que vende y el que compra, si un inmueble vale más, ¿sí?, en su valor comercial, valor catastral o valor de avalúo, el mayor de los 3. Y pasa más de 540,000 pesos, la ley, ¿qué me dice? Tiene que pasar por el sector financiero la totalidad de la operación. No puedo llegar yo con el portafolio con los 600,000 pesos para pagarlo en efectivo. Por ejemplo, la duda era, oye, te puedo pagar 539 en efectivo y 2,000 pesos por el sector financiero y comprar una casa de 542,000 pesos. Según la ley, no. Sin embargo, en las preguntas frecuentes que están en el portal de lavado de dinero, pareciera como que se permite dar pagos a cuenta en efectivo, siempre y cuando el pago no pase del umbral permitido. La ley no dice así. Ok. Entonces, no hay que confundir a los radioescuchas y no hay que jugarnos con esa ley. De acuerdo. Porque las sanciones pueden llegar a 4 millones de pesos. Tremendo. O pueden ir del 10% al 100% del valor de la operación. Y es para el que enajena y para el que liquida. Para los dos. Entonces, yo no me arriesgaría, ¿sí? Y a lo mejor lo que haría es pedir una consulta. Pero sabemos que las consultas, pues, no vinculan. Y aunque no es una consulta en materia fiscal, pues yo creo que la autoridad te va a decir, pues yo te dije, pero pues, ¿no? Sí, no resolvería gran cosa. Entonces, si el inmueble vale más de 540,000 pesos, la operación tiene que pasar por el sector financiero. No hay más. Para que sea válida. Entonces, la restricción es para que uses efectivo, no para llevar a cabo la operación.
Ok. Esa es la primera de 7. Por ejemplo, vehículos marítimos, aéreos, terrestres, nuevos o usados. Traen un umbral de 216,000 pesos. Entonces, todo vehículo terrestre, marítimo o aéreo, nuevo o usado, que pase más de 216,000 pesos, tiene que estar bancarizado. Esa es la restricción. Entonces, pues prácticamente saber que si yo hago operaciones así, bueno, pues el vehículo tiene que tener un valor menor a esa cantidad para poder pagarlo como yo quiera. Correcto. Muy bien. Eso es en la parte de restricciones en lavado. Y obviamente en materia fiscal sabemos que las operaciones inmobiliarias y las operaciones mobiliarias, o sea, de bienes muebles, ya tienen que estar amparadas por un CFDI. En la parte de los inmuebles, el notario emite el comprobante. Y en la parte del bien mueble usado, no enajenado por empresa, tienes que meterte al sistema de registro fiscal a emitir el CFDI si el que compra el auto quiere hacerlo deducible. Claro, claro. Lo cual el año pasado hacía que fuera la factura endosada. Entonces, toda la parte de fiscal está controlada por la operación para reconocer el costo. O sea, hoy por hoy todas las deducciones tienen que estar reconocidas por un CFDI, que es otro de los requisitos, además de pasarlo por el sector financiero, si es mayor a 2,000. Así es, así es. Hablando del CFDI, Carlos, ¿qué sanciones hay si no emitimos el CFDI, estando obligado a ello? El código nos marca una sanción piso de 12,000 pesos. ¿Por comprobante? Por comprobante. Es una sanción 12,000 pesos por comprobante, que puede llegar hasta, creo que 69,000 pesos. La mínima y la máxima. Exactamente, la mínima y la máxima, por comprobante. Y ahorita hay que tenerlo en cuenta porque cada pago que yo le hago a un trabajador o asimilable a salario, inclusive como anticipo de remanentes, claro, o como anticipo de rendimientos, pues si yo le pago a un accionista, pues prácticamente 2 veces por semana, pues necesito 8 CFDI del anticipo que yo le di. Si yo le pago a un trabajador por semana, pues 4 CFDIs por trabajador. O sea, entonces cada pago tiene que estar soportado por un CFDI y no el total de la remuneración mensual. O sea, no, yo no hago. Cada pago, es por pago. Es por pago. Es por pago, claro. Es por pago. Entonces, esa es la parte de la sanción, en la parte de los CFDIs. O sea, no únicamente es por los CFDI, por las ventas o operaciones que hagamos, sino también de estos claro, CFDI. El no emitir CFDI por los ingresos. En los ingresos tengo 72 horas para hacerlo. 3 días, 72 horas. En la nómina tengo 24 horas. Es distinto. En la nómina puedo hacerlo de manera anticipada. El CFDI. ¿Se puede? Se puede anticipar el CFDI. ¿Sí? En ingresos puedo hacer un comprobante con operaciones con público en general como yo quiera, pero al menos tengo que hacer un CFDI global mensual. O puedo hacerlo diario o puedo hacer semanal. Semanal. Pero tengo la obligación de hacerlo. Y ahora, bueno, aparentemente, pues obviamente el CFDI tiene que coincidir con los ingresos del mes. Muy bien. Entonces, es en la parte del CFDI. Y luego nos faltó ver los otros 4 sectores que tienen restricción. Por ejemplo, ya vimos inmuebles, vehículos. Tercer sector, joyas, relojes. También. Todos estos que comento son de 216,000 pesos, excepto los inmuebles, que son de 540. sí. Entonces, a ver, vehículos terrestres, marítimos, aéreos, 216. Y todos los demás son de 216. Joyas, relojes. Luego, blindajes. Servicio de blindaje. También. Luego, también entran ahí obras de arte, acciones y partes sociales. Entran ahí. Acciones y partes sociales. Arrendadores, los que cobran renta. De cierto monto también, 216 ¿verdad? de la renta mensual. Monto de la renta mensual. ¿Sí? Cobrado. Si es menor de eso, no tenemos ningún problema. No hay restricción. No hay Págalo restricción. como quieras. Correcto. Págalo como quieras. De todas maneras, si pasa los umbrales, estará sujeto a identificarse el cliente y avisarse. Pero ya el obligado es el que obtiene la renta, el arrendador. Así es. ¿Sí? Entonces ya no hay restricción para el que vende ni para el que paga. La restricción solo es para uso de efectivo. Las obligaciones son para el que realiza la actividad. Correcto. Vulnerable. Luego ya llevamos, ¿qué? Pues ya relojes. Y la última, que es la 7, casinos. Casinos. Que son los juegos de apuestas. ¿Sí? O sea, propiamente son los sectores, los 7 sectores
Donde hay restricción de uso de efectivo y que hay un umbral. Entonces, la primera pregunta o la primer requisito es pasar el umbral, o sea, pasar la restricción. ¿Cómo paso la restricción? O el total de la operación la bancarizo o la paso por el sector financiero, o si uso efectivo, no pase del umbral permitido. Claro. Ahí entonces ya paso la restricción y entonces ya el obligado es el que realiza la actividad vulnerable. Correcto. Y ahí la obligación es de identificar y de avisar. Esas son las restricciones de uso de efectivo en materia fiscal, que son de informar y de poder deducir. Ok. Y acá, en materia de prevención del lavado, pues de no hacer. O sea, ahí no hagas. Si no se puede justificar el origen del dinero y ya presentaron el aviso porque nosotros hicimos una compra de ese tipo, ya estamos en graves problemas. En inmuebles sí, porque hay que recordar que el Código Civil Federal nos perfecciona la transmisión inmobiliaria. Y aunque es un requisito de forma, pues prácticamente pues el notario nos va a pedir los comprobantes de los pagos o de los de lo que se dio la operación en efectivo en la parte del inmueble para poder escriturar el inmueble. Si no, no lo va a hacer. Yo creo que no, porque el notario tiene además otro riesgo, además de los 4 millones de sanción pecuniaria, pierde la patente. Yo creo que es lo más preocupante para ellos. Entonces el notario, algunos a lo mejor te dicen, déjame consultarlo ante la unidad de inteligencia financiera, déjame ponerle bajo protesta, ¿no? O no lo hago. De plano. O vete, cancela la operación y luego me traes la ficha de depósito. O cambia de notario. Sí, seguramente. Sí, o sea, esas operaciones que se pactaron y que se hicieron y que se liquidaron en efectivo, pero que nunca se elevaron a escritura pública. Correcto. Yo debía haberla elevado a escritura pública antes de octubre de 2013. Sí, era el momento. Era el momento para hacerlo. Y tuvimos un año para hacerlo porque desde la ley antes conocíamos. Claro, porque desde antes conocíamos y aparte nos dieron prórroga. Así es. Para que la ley entrara en vigor. Muy bien, Carlos. Oye, hace un momento olvidé preguntarte, nos hablaste de que de acuerdo al nuevo reglamento de Código Fiscal, sí. Ya la contabilidad se integra por algunos conceptos que antes no estaban contemplados. ¿Qué conceptos, qué novedades tenemos ahí, Carlos, en cuanto a la integración? Conceptos, por ejemplo, nuevos. Algo así que llame la atención. Yo creo que llame la atención, por ejemplo, los títulos, por ejemplo, las acciones y partes sociales forman parte de la contabilidad. Antes no estaba contemplado. No estaba contemplado. No estaba contemplado. Por ejemplo, el requisito de, por ejemplo, sustancia física. Por ejemplo, me dice toda la documentación, por ejemplo, me dice toda la documentación, acto o actividad con sus características, me las relacionas con los folios asignados a los comprobantes fiscales o con la documentación comprobatoria que de tal forma pueda identificarse la forma de pago, las distintas contribuciones, incluyendo aquellas operaciones, actos o actividades por las que no se deban pagar contribuciones de acuerdo a cada operación. Hay requisitos de toda la documentación que acredite que la operación existe. Porque obviamente la reforma que hubo para este año en su artículo 17H o 69, pues le da la facultad a la autoridad para cancelar el certificado. Claro. Con sello digital, si la operación es inexistente. Entonces la contabilidad tiene que estar diseñada para crear toda la sustancia física de comprobación. Obviamente eso no es que sea nuevo, lo que pasa es que la autoridad pues lo deja de tal manera, ¿sí? Que me dice, pues casi me dice, me vas a señalar la fecha de realización de la operación, acto o actividad, su descripción, su concepto, su cantidad, su unidad, la forma de pago, acto de actividad, especificando si fue de contado. Ahí vienen las restricciones. Sí.
Ahí vienen las restricciones. Porque vamos a suponer que no paso el umbral de los 216 en un auto. Correcto. Si el comprador lo quiere deducir, hay que emitir el comprobante. Y ahí va a venir la forma de pago. Y van a venir contado. ¿Qué pasa cuando en un comprobante te encuentras que es contado? Pierde la deducción. Claro. Ok. Yo decido o no ejerzo el derecho de deducir, porque creo que es una facultad del contribuyente. Así es, así es. Que es una facultad reglada, que no es lo que tú quieras, ni no es como tú quieras. Pero puedes decidir no hacerla. Pues en el momento en que el fisco se dé cuenta que ese comprobante trae un pago de contado, la pregunta es, ¿y por qué no lo hizo deducible? Porque no acumuló el ingreso. Sí, sin duda. Sin duda. Y sobre Sin duda. él, claro. Y si no acumuló el ingreso, pues entonces le va a costar el Debe IVA. el impuesto de eso. Le va a costar el IVA. Si lo compra con alguna empresa, si lo compra con una persona física que no es empresa o con una sociedad civil, está exento de IVA, entonces lo va a tragar. ¿Sí? Su El costo. IVA. Ujú. Pero sí lo va a empezar a deducir. Hasta 130,000 pesos. Correcto, correcto. ¿Por qué pierde la deducción? Porque no acumuló. Yo así les digo. No hay deducción cuando no hay acumulación. Y eso no se llama simetría. Simplemente que el empresario o el contribuyente tiene ingresos omitidos, pues ¿para qué quiere deducir? Definitivo. De ahí sale. Y entonces, esto es algo nuevo. También algo nuevo que te da la contabilidad, pues es lo que la propia discrepancia fiscal ya viene para este ejercicio, que forma parte de las erogaciones los estados de cuenta. Y todos los estados de cuenta de tarjetas de crédito, bancarias, todo forma parte. Esto no estaba contemplado. Pues no estaba contemplado, pero los tribunales nos habían dicho que los estados de cuenta Era formaban parte de de la contabilidad. Ahora lo agregan, ¿sí? Ya expresamente está ahí. Expresamente está. Y ese concepto también juega para discrepancia fiscal. Entonces, si bien es cierto, te van a pedir lo mismo que te pedían, pero está mucho más desglosado, ¿sí? Y obviamente, pues lo que más me llama la atención es, por ejemplo, pues la fracción 3, ¿sí? de la contabilidad en su artículo 33 del nuevo reglamento de código, donde pues prácticamente me está pidiendo toda la información que acredite que el acto se realizó, que existe, o que el servicio se prestó. Ya ahí viene el tema de los intangibles. Muy bien. O sea, del tema de la nómina. Demuéstrame que el servicio lo recibiste. Realmente lo. Y esa contabilidad no viene en ley, hay que prepararla. ¿Cómo la va a preparar el CONETE? ¿Quién sabe? No se sabe. Nosotros hemos diseñado formatos que la autoridad acepta o que la autoridad no acepta. Y que son formatos que no vienen en la ley, que el contribuyente va a empezar a hacer. ¿Y esos formatos cómo se llaman? Pues manual de procedimiento de políticas, bitácora de servicio prestado, avances de obra, avances de no sé qué. O sea, todo eso tendrá que formar parte de la contabilidad y que tendrá que el contribuyente comprobar que el servicio se hizo, ¿sí? Independientemente de que él pagó o no, ¿sí? El servicio de outsourcing. Y obviamente toda esta información la van a juntar con el tema de la informativa del Seguro Social, ajá, y con el tema de ver si cumplió con reglas del artículo 15b de la Ley Federal del Trabajo, para saber si el tema de subcontratación sí sustituyó al patrón o nunca dejó de serlo. Claro. Ese es el tema. Muy bien, Carlos. Carlos, tengo aquí dos preguntas. No quiero dejarte ir, porque sabemos que eres un experto en el tema y queremos que a nuestros escuchas se les aclare esto. Mira, a partir del 2014 los dividendos ya causan también un impuesto, una retención. Sí. Que por cierto, muchas empresas desde 2013 adelantaron el pago de dividendos y demás, creo yo que en forma equivocada. Sí. Pero bueno, esa es una situación que también impacta en el patrimonio del empresario, del contribuyente, este nuevo gravamen. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Carlitos? Bueno, este nuevo gravamen es un impuesto. Antiguamente se hizo como para que lo causara
la persona moral. Pero ya lo dejaron, a partir de este año hicieron la enajenación de acciones en bolsa, ¿sí? Que fue una reforma fiscal, ¿sí? Y obviamente este 10% de dividendos, que este fue pues un nuevo gravamen, ¿sí? ¿Qué diferencia tiene? Que a partir del resultado contable, ¿sí? De 2014, Sí. la persona moral tiene que retener un 10%. Ese 10% va a ser pago definitivo. Ejemplo, vamos a suponer, la persona moral paga 1,000 pesos, le retiene 100 pesos, al socio le entrega a persona física 900, le entrega 900, pero el socio tiene que acumular los 1,000 pesos. Esta retención que hace la persona moral hace pago definitivo. Correcto. Ahora, en la práctica, ¿qué hay que hacer? Hay que separar el cálculo de las CUFINES. Ok. Entonces, las personas morales tienen que tener CUFIN de 2001 a 2013. Bien. Todo lo que se descuente de esa CUFIN no lleva retención adicional. Y todo lo que se descuenta a partir de la CUFIN de 2014, que conocemos, vamos a conocer en 2015, Así es, ¿sí? correcto. Va a sí. tener un 10% de retención adicional. Pero obviamente tiene que estar respaldado ¿de qué? Pues del acta de distribución de los dividendos que parten del resultado contable. Sí, señor. Porque la CUFIN sabemos que es una cuenta fiscal. Nada más. Nada más, ¿sí? Ahora, en una parte práctica, pues tendrás que actualizar ambas cuentas y tendrás que tener ambas cuentas, ¿sí? Pero pues prácticamente el que las utilidades, ¿sí? salgan de una sola cuenta, no tienen nada que ver con el efecto de retención. Lo que tiene que ver con el efecto de retención es que el resultado contable sea anterior a 2014, para que no haya el 10% de retención. Y esa prueba se la tienes que demostrar al fisco. Yo distribuí dividendos del resultado contable de 2013 para atrás. Y aquí está la prueba. Ahí están los controles de las CUFINES y demás. todo Primero la parte transparente. jurídica Claro. y legal, y luego la parte del registro fiscal. Ok. Entonces, de tal manera que, por ejemplo, para este año, pues propiamente, ¿cuánto le cuesta al empresario? Si hacemos un dividendo, vamos a poner que la utilidad de la persona moral sean 1,000 pesos, como nuestro ejemplo. Bueno, pues tenemos un ICR corporativo de 30, ¿sí? Ok. Tenemos una utilidad neta de 700. Bueno, pues esos 700 les tenemos que retener el 10%. ¿Cuánto le entrego al accionista, al socio? 630. Ok, ese nos lo vamos a llevar al procedimiento de la persona física, porque la persona física es quien causa el impuesto y la persona moral solo lo retiene. Entonces, por ejemplo, tenemos un dividendo de 700, ¿sí? Luego, a ese dividendo 700 le quito 300 de ICR y entonces el ingreso acumulable es ¿de cuánto? De 1,000 pesos. Eso se llama dividendo piramidado. A ese le quito 350, que fue mi ICR causado, ¿sí? Sí. De 350, y entonces ahora sí le quito el ICR acreditable, que cuánto pude yo haber acreditado, los 300 que fue de mi ICR corporativo, de tal manera que tengo un ICR a pagar de 50. Lo que antes en 2013 le quedaba saldo a favor al empresario, si Siempre. era lo único que cobraba, ¿no? Así es. Ahora ya no, porque ahora obviamente estamos hablando de una tasa del 35%. Entonces tiene un ICR adicional a pagar el 50%. Si por ejemplo, si este ICR corporativo le sumamos, por ejemplo, la retención y le sumamos el ICR a pagar, me da 420. De tal manera que la tasa efectiva para el socio persona física a partir de 2014, que parte del resultado contable de 2014, le cuesta 42%. Impacta bastante. Ese le va a pegar a la bolsa. Claro, claro. Y otra cuestión importante que también impacta en el patrimonio del empresario es el ya no poder deducir al 100% los gastos de previsión social o lo que representa un ingreso exento para el trabajador. Sí, los ingresos exentos, que además son, uno de los conceptos pues, es previsión social. Pero ya viste que la autoridad
fiscal en su resolución miscelánea me dio una lista de 27 conceptos. 27 conceptos. Sí, que son todo lo que el trabajador puede recibir. Que incluso hay ahí no objeto. Claro, pues el seguro de gasto. A ver, más inclusive tendrá que ser individualizado. ¿A poco la comida de fin de año la puedo individualizar? ¿Cómo le harías? Seguro de vida, seguro de gastos médicos. Claro, claro. Es más, ahí le ponen la PTU. La PTU ni siquiera es deducible, es disminuible. O sea, Transporte, por ejemplo. hay perversidad. No, bárbaros. Hay perversidad con eso. Entonces, pues sí, si bien es cierto, la deducción parcial, ¿sí? Impacta. Pues te impacta. Y le va a impactar más a las empresas nuevas. Porque es cuando la empresa es nueva, no tiene para comparar el 53 con el 47. La deducción se la hace directamente al 47. 47, no hay más. Entonces, pues prácticamente, si tú manejas la misma nómina, vamos a suponer que no contratas ningún trabajador adicional. O vamos a suponer que no incrementas la parte exenta a los trabajadores actuales. Y manejas la misma plataforma de nómina, el mismo monto de nómina. Si el salario mínimo de este país aumenta la parte gravada del trabajador, porque el salario mínimo no está gravado porque no está exento. Así es. Entonces, automáticamente, al aumentar la parte gravada, porque el salario mínimo aumentó, ya no podrías deducir el 53%. ¿Cierto? Fíjate. ¿Cierto? Sí, Entonces, sí. la fórmula está diseñada para que si tú no haces nada y no haces ningún cambio, la empresa sigue igualita, nunca tendrías acceso a 6 puntos adicionales. Sí, Salvo claro. que en el país no haya no había incremento. Que eso es imposible. Pues es imposible porque estás hablando de un país en donde la inflación sea 0 o menos 0. Eso está imposible. Sí. Entonces, la fórmula está, la ley está diseñada Claro. para que si, como dicen los economistas, ceteris paribus, todo lo demás constante, Sí. siempre vas a poder reducir el 47. O reintegrarle la parte exenta como gravada al trabajador. Y ahí te va a costar. Y hay prestaciones de ley que no las puedes quitar. Sobre todo esas. Tendrías que indemnizarlas. Entonces, pues prácticamente está diseñada la fórmula para que los nuevos esperen y para que los viejos contribuyentes siempre tengan que aumentar la proporción de exentos en relación a los gravados. Porque si no hace nada y el salario mínimo aumenta, no tendrías efecto. Tendrías que violentarle al contribuyente, aumentar la parte exenta para poder tener derecho a deducir 6 puntos adicionales, ya que el salario mínimo va a aumentar la parte gravada. Correcto. Fíjate. Correcto. O sea, Sí. Muy interesante. Entonces, fíjate nada más. Claro. Está diseñada de esa manera. Se Entonces, dice que es una venganza del IETU, Carlos. bueno, no, yo creo que está equivocada. Lo que pasa es que en el YETU acreditaba, no deducía. La diferencia entre deducir y acreditar es que la deducción mata la base del impuesto Correcto. y el acreditamiento mata el impuesto. Directamente. Si no hay impuesto, pierdes todo. En cambio, la deducción aumenta la base perdedora. Por lo tanto, es irrelevante. O sea, no hay comparación, porque luego te dicen, yetusaron el ISR. No, espérame, no yetusaron. En YETU estaba prohibida la deducción. Así es. Y acá está permitida, pero de manera parcial. Correcto. Muy bien. Carlos, pues el tiempo se nos agota, pero sí me gustaría escuchar de parte tuya tus conclusiones y recomendaciones para nuestros escuchas para una protección en su patrimonio ante esta tendencia fiscalizadora de parte de la autoridad. El empresario tiene que saber qué operaciones debe dejar de realizar o salirse de los sectores que tienen restricción de efectivo. Tiene que saberlo. El empresario tiene que saber que hoy no puede comprar una casa en efectivo de $1,000,000. Más de 540. Y el empresario va y compra la casa y la paga en efectivo. Es un sector sumamente cuidado por una ley fiscal a través de la parte del notario y por una ley administrativa a través de la ley de prevención. Tiene que saber el empresario que hay sectores donde tiene que tener recursos fiscales. Si es que quiere estar en esos sectores. Desde luego. Porque si no habría un tema de discrepancia fiscal. Entonces la primera recomendación que haga es
no estar en los sectores vulnerables donde hay restricción de uso de efectivo. 2, aliarse, buscar la administración de los impuestos, ¿sí? En equipo, ¿sí? Correcto. No hacerlo solo, porque el empresario es muy solar, ¿sí? Cierto. Muy solar. Y 3, por lo menos llevar una contabilidad personal que le permita identificar todos sus movimientos, pecados y como tú quieras llamarle, para que en caso que la autoridad ejerza o mande una invitación por discrepancia fiscal, tenga la información que si no tiene tendrá 20 días, a partir de este año, porque el año pasado eran 15, 20 días para entregar la información que desvirtúe o que soporte el origen de sus ingresos. Eso es imposible. Para un empresario que está todo el día o todo el tiempo prácticamente, no en el pecado fiscal, pero sí en el desorden fiscal. Total. Y buscar prácticamente utilizar vehículos corporativos que vayan blindando la presencia o que vayan de alguna manera pues protegerlo a él y que no aparezca solo y a la primera. Muy bien. Entonces, pues, esa sería mi recomendación. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias. Solamente me resta de parte de GBA darte un reconocimiento que a la letra dice así, Carlos. GBA, Consultoría y Fiscal y Capacitación SC, se enorgullece de entregar el distinguido reconocimiento por su participación en el programa Los Mejores Fiscalistas de México al CPC y MI Carlos Orozco Felgueres Loya, por su destacada trayectoria profesional y por su invaluable ejemplo de capacidad, sabiduría y competencia aplicada al ejercicio de la consultoría fiscal en México. Firman Ángeles Mandujano López y Andrés Ávila García. Muchísimas gracias, Carlos. Está muy sobrada las leyendas, Muchísimas pero bueno. gracias. Muchas gracias, Luis. Gracias. Es a ti. Está sobrado. Cuidado. Muchas gracias. Amigos, muy buenas tardes. Los esperamos el próximo lunes en un programa más de los mejores fiscalistas de México. No se vayan, por favor, porque sigue la rifa anunciada por el Día del Contador. Muchas gracias. Buenas tardes. Es así como presentamos una emisión más de los mejores fiscalistas de México. Esperamos contar con su presencia la próxima semana.